El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue originariamente empleado de forma despectiva por los tratadistas del neoclasicismo, que lo consideraban una licenciosa y aberrante deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo, conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, y la tensión escénica. Pedro Pablo Rubens, nacido en Siegen el 28 de junio de 1577 y fallecido en Amberes el 30 de mayo de 1640, es la figura culminante de la pintura barroca flamenca. Rubens fue un hombre de educación refinada, perteneciente a la alta sociedad, diplomático y amante de la vida lujosa. Su pintura es de un variado e intenso colorido aprendido de los venecianos, aplicado con pinceladas sueltas y vigorosas, y transmite vitalidad, exuberancia y dinamismo en composiciones que se ordenan sobre un esquema diagonal que les da una sensación de movimiento prolongado más allá del marco. Las figuras se agrupan en disposiciones abiertas de gran sentido escenográfico. Rubens cultivó con igual maestría todos los géneros. Como pintor religioso creó una serie de grandes composiciones de gran espectacularidad al servicio del sentido triunfal de la Iglesia católica, muy acorde con la afirmación doctrinal en sintonía con el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Fue un gran retratista, sobre todo en la especialidad del retrato cortesano de gran opulencia y aparato. Dejó obras maestras en la pintura de historia, de alegorías, y cultivó los bodegones como ambientación, el paisaje y las escenas de género. Como pintor mitológico, interpretó con sensualidad los temas, como es buena muestra esta pintura de las Tres Gracias. Realizó 2 viajes a España. En el segundo, entre agosto de 1628 y abril de 1629, trabó amistad con Velázquez y pintó para Felipe IV. Se rodeó de un gran taller de colaboradores y de grabadores que copiaban sus modelos y los difundían por todo el mundo. Su obra tuvo una gran difusión, en buena medida por su actividad viajera como diplomático. Entre sus discípulos destacan Van Dyck y Jordaens. Las Tres Gracias es una de las obras más características de Rubens, tanto por tratarse de un cuadro de asunto mitológico, con desnudos femeninos y elementos alegóricos, como por la sensación de vitalidad palpitante que transmite la pintura. Fue pintada entre 1630 y 1635 al óleo sobre 15 tablas de roble del Báltico ensambladas, sin mediar encargo, para disfrute del propio pintor, que la poseyó hasta su muerte. Pasó después a las colecciones del rey Felipe IV al adquirirlo en la almoneda del pintor, aunque alguna versión defiende que no fue una compra, sino un regalo de la viuda de Rubens, Elena Fugmen, al monarca español. El caso es que en 1666 la pintura se cita en el inventario del Alcázar de Madrid, en las bóvedas de Tiziano, junto a los desnudos que este pintor realizó para Felipe II. En el siglo XVIII, considerada una pintura indecorosa, fue retirada
a una de las salas reservadas del Palacio Real destinadas a los desnudos. Desde 1838 se exhibe en el Museo del Prado. Con el nombre de las Tres Gracias, o Cárites en griego, son conocidas las hijas de Júpiter y de la ninfa Eurínome, hija del océano, Aglae, que significa la resplandeciente o la deslumbrante, Eufrosine, es decir, la alegre o la gozosa, y Talía, que significa la floreciente o la abundante. Las Tres Gracias son las diosas del encanto, de la alegría y de la belleza, por lo que solían evocarse en banquetes, danzas y otros fastos especialmente placenteros. Si bien ante todo simbolizan la belleza, el amor, la fertilidad y la sexualidad, se relacionan además con la esplendidez y la amistad, al recibir y otorgar dones, encarnando la triple acción de la generosidad: dar, recibir y devolver. En su Teogonía, escrita en el siglo VIII a.C., Hesíodo es quien las asocia a la belleza y al amor. Homero, en la Ilíada y la Odisea, en el mismo siglo VIII a.C., sigue esa línea al relacionarlas con Afrodita, la diosa del amor, y a través de ella, además de al amor, a la belleza, a la fecundidad y al deseo. Aristóteles y los estoicos Crisipo y Séneca vincularon a las tres diosas hermanas a la amistad, la generosidad y la reciprocidad. Se las consideraba también protectoras de los filósofos. En el ámbito romano, las Tres Gracias también se identifican con otros nombres que llevan consigo igualmente un cambio en su significación. Así, las gracias romanas son castitas, la castidad, pulcritudo, la belleza, y voluptas, el deseo. El tema de las Tres Gracias fue tratado en diversas ocasiones en relevantes obras de arte. En Roma, por ejemplo, aparecen en la pintura pompeyana, en relieves y en esculturas o en mosaicos, como los del Museo Arqueológico de Cataluña o de Fuente Álamo. Ya en el Renacimiento las vemos en la Primavera de Botticelli o en obras de Francesco del Cosa, Alberto Durero, Rafael, Giovanni Battista Naldini y otros muchos. Entre esta variedad de representaciones renacentistas, según algunos expertos, Rubens se pudo inspirar directamente en la difundidísima estampa del grabador florentino Marco Antonio Raimondi. En la propia pintura barroca tenemos ejemplos tan relevantes como los de Jordaens, Peter Tix, Luca Giordano o las del mismo Rubens en el Juicio de París. Durante el neoclasicismo se siguió con gusto tratando el tema tanto en pintura como en escultura, y ahí están Van Loo, Thorvaldsen o Antonio Canova como algunos de los ejemplos prominentes. Durante los siglos XIX y XX también tuvo presencia esta temática en las obras de algunos de los artistas más reconocidos, Renoir, Kirchner o Picasso entre ellos. En la obra de Rubens, las tres diosas aparecen en primer plano, centrando la composición en un escenario al aire libre. Al centrar las figuras en el primer plano, no hay ningún elemento que distraiga de su contemplación, y sus cuerpos ocupan prácticamente toda la superficie, de tal forma que nada distrae la contundente rotundidad de los cuerpos desnudos, sino que más bien el resto de elementos que aparecen en la pintura dan la impresión de tener la función de exaltar la voluptuosidad exuberante de las mujeres.
La forma en la que Rubens coloca las figuras, de tamaño natural, unidas por los brazos, con la central de espaldas y las otras dos de perfil, levemente giradas hacia el frente, sigue la línea de representación tradicional desde la antigüedad. Rubens plantea una estructura interna de la composición, dando énfasis a la relación entre las figuras, pues no solo están conectadas entre sí físicamente por sus brazos y por el fino velo transparente que las envuelve, sino que también se vinculan mediante la mirada, lo que refuerza la unidad del trío. A pesar de su sencillez compositiva, hay un gran dinamismo debido a esa interacción de los personajes, a su movimiento corporal, con un pie retrasado como a punto de iniciar una danza y al predominio de la línea curva en los carnosos cuerpos de las diosas. La pincelada es suelta y el virtuosismo técnico se centra en los cuerpos desnudos de las mujeres, con la carne que se contrae y se hunde al contacto de unas con otras, demostrando además un alto grado de conocimiento y deleite en el cuerpo femenino, con un canon de belleza acorde con la época barroca. En contraposición, por ejemplo, con el detallismo de las joyas, el paisaje del fondo y los ciervos se tratan de forma esbozada. La luz incide en los blanquecinos cuerpos desnudos de las tres gracias para resaltarlos en medio de una naturaleza abundante y floreciente, poblada por varios elementos simbólicos. En la parte izquierda de la escena aparecen unos ciervos, animales que se vinculan al amor y al deseo. Así los utilizó, por ejemplo, Tiziano en sus cuadros Venus recreándose con el amor y la música, y Venus recreándose en la música. La guirnalda de rosas que aparece por encima de las gracias enfatiza el ambiente primaveral de la naturaleza en todo su esplendor, pujanza y vitalidad. Además, las rosas se asocian con el amor y con Afrodita o Venus. A la derecha, la fuente del amor tiene un surtidor en forma de Cupido, el dios del amor, que está sujeto a una cornucopia, símbolo de la abundancia. Las fuentes aluden al amor carnal que implica reproducción y fecundidad. Así lo demuestra la frecuente presencia de fuentes en obras de Rubens y de otros artistas que tratan temas relacionados con el deseo y la seducción, como Susana y los viejos o Diana y Calisto. Los ropajes que aparecen en el cuadro colgados sobre la rama de un árbol son propios de la moda del siglo XVII, no de tipo clásico. Según algunas versiones, la gracia de la izquierda es un retrato de la segunda esposa de Rubens, Helena Fourment, con quien el pintor contrajo matrimonio el 6 de diciembre de 1630, cuando el artista tenía 53 años y ella 16. Estas segundas nupcias de Rubens se celebraron 4 años después de enviudar de su primera esposa, Isabel Brandt, a la que algunas versiones identifican como la gracia de la derecha. Las tres gracias desprenden sensualidad, vitalidad y alegría en consonancia con las últimas obras de la producción pictórica de Rubens, que se recrea de forma personal en estas características, pues no fue un encargo, sino que lo pintó por su propia iniciativa,
lo cual permite vincular el tema del óleo con la vida del propio Rubens, como fruto de la inspiración del amor que el artista sentía por su joven esposa y una muestra de agradecimiento dedicado a su belleza y a su fertilidad.